El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando conocemos la vida de nuestro Señor, sabemos que hay momentos en la vida de nuestro Señor Jesucristo que son como pequeños o grandes hitos, momentos importantísimos que marcan un antes y un después. Hay muchos, quizás de los más importantes. El primero es su bautismo, el bautismo del Señor, con el cual comienza su vida pública. Pero también en esos 3 años de vida pública hay momentos muy importantes que van a marcar el destino, el rumbo, que van a marcar también la intención de Jesús de mostrarle a sus apóstoles qué es lo que Él quiere y lo que Él pretende. Y uno de esos momentos es el que acabamos de escuchar en el Evangelio. Ya sobre el final de la vida de Jesús, Jesús decide irse a un lugar aparte, Cesarea de Filipo, en una ciudad que estaba más alejada. Decide irse ahí en un momento, llamémosle así, de intimidad con sus apóstoles. Y entonces, en ese momento de intimidad y de charla con los apóstoles, les pregunta acerca de qué dice la gente de Él, quién dice que es. Los apóstoles entonces comienzan a manifestarle a Jesús lo que han escuchado de la gente. Que Juan Bautista, recuerden que Juan Bautista había muerto, decapitado injustamente por Herodes. Otros dicen que eres Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Eso es lo que pensaba alguna de la gente y que es lo que transmiten los apóstoles a Jesús. Pero Jesús usa esta pregunta para, en realidad, interpelar a los apóstoles y sacar de alguna manera qué es lo que ellos creían acerca de la persona de Jesús. Y por eso les pregunta: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es una pregunta muy fuerte, que de alguna manera tenía que hacer que los apóstoles manifestaran su fe en Jesucristo. Esos apóstoles que lo habían acompañado a Jesús, que lo habían visto hacer milagros, predicar, que ellos mismos en nombre de Jesús habían predicado, enseñado, expulsado demonios, etc. Tenían que ahora, frente a Jesús, responderle: bueno, ¿quién es Él? San Pedro, inspirado, hace esa gran profesión de fe. Ve a Jesús frente a él, ve un hombre igual que él, porque Jesús se manifestó en cuerpo y es exactamente igual que nosotros, como dice San Pablo, excepto en el pecado. Y ve a ese hombre que comía con ellos, que lo acompañaba, que estaba con ellos. Y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
Esta confesión de Pedro es importantísima, porque San Pedro ve un hombre y confiesa a Dios. Cree que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Estas palabras que dice San Pedro, Mesías, Hijo de Dios vivo, son palabras técnicas. Mesías en la Sagrada Escritura significa aquel que habían anunciado los profetas desde siglos y siglos antes. Era aquel personaje que Dios había prometido desde el inicio, desde que Dios hizo un pueblo, el pueblo de Israel con Abraham. Dios había prometido un redentor, un Mesías, un Salvador. Los profetas lo habían anunciado y Dios había ido preparando al pueblo de Israel para ese momento. Por eso dice San Pablo que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. La carta a los Gálatas del apóstol San Pablo. Cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, está diciendo todo eso. Está diciendo, creo yo y creen estos que están alrededor mío, los apóstoles, que eres aquel que debía venir, que estaba profetizado. Y además, no solo eso, sino que hace una gran confesión en que Él es el Hijo de Dios. Recuerden ustedes que esto era absolutamente impensable para el pueblo de Israel, que un hombre pudiera hacerse Dios, solo, que un hombre pudiera ser a la vez Dios y hombre. Solo la fe y solo el Espíritu fue el que inspiró esta respuesta a San Pedro. Y esta respuesta tiene para nosotros también grandes implicaciones. ¿Qué significa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Qué significa para nuestra propia vida? Nosotros que creemos en Cristo, que nos llamamos cristianos, ¿qué significa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? Significa que Él es aquel que se nos propone a nosotros como ejemplo, es aquel que se nos da para ser nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y ese que es nuestro ejemplo, nuestro Redentor y nuestro Salvador, ha hablado, ha enseñado y nos ha mostrado un camino a seguir. Por lo tanto, creer nuestra fe en Jesús como Mesías y Salvador compromete directamente nuestra vida. Aquellos que creemos que Jesús es el Mesías, es el Salvador, como ha dicho San Pedro, estamos comprometidos a seguir sus enseñanzas, a vivir como Él ha vivido. Y por eso San Pablo va a decir hermosamente, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. O va a decir también San Pablo, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Eso es lo que implica para nosotros los cristianos creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero más allá de esta gran confesión de San Pedro que la hace inspirado por el Espíritu Santo, el mismo Jesús va a aprovechar esta ocasión para delegarle, para darle una vocación, un poder al mismo San Pedro. Y también de alguna manera fundar, poner las bases importantísimas para su propia iglesia, para aquella que va a continuar la obra de Jesús. Por eso le dice Jesús, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto que has dicho no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates quedará desatado. Es decir, Jesús está haciendo a Pedro y a sus sucesores la roca sólida donde Él va a fundamentar y a crear su propia iglesia, es decir, su asamblea, su comunidad de fieles. Aquellos que siguen a Jesús, aquellos que son el pueblo elegido por Dios, el nuevo pueblo de Dios, aquellos que bajo la guía y la custodia de Pedro y sus sucesores caminan al encuentro con el Señor. Eso es la iglesia.
Esa es la iglesia de Jesús, esa es la iglesia que Jesús tiene la voluntad de crear, con una roca firme, sólida, que es Pedro, sus sucesores, quien tiene la autoridad y quien tiene el poder para guiar, para gobernar y para santificar a los hombres. Para nosotros entonces es muy importante esto que Jesús le dice a Pedro y las consecuencias de lo que Jesús le dice a Pedro. Lo que Jesús le dice a Pedro significa que la voluntad de Cristo es que su iglesia, la iglesia que es de Cristo, sea guiada, esté puesta sobre una roca firme que es Pedro y sus sucesores, es decir, los papas. Y por eso es una consecuencia lógica para nosotros, los católicos, que amemos la figura del Santo Padre, más allá de quien sea, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI o el Papa Francisco, no importa quién sea. Para nosotros, los católicos, la figura del Papa es la de aquel a quien Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Y por eso quería leerles un pequeño texto del Catecismo de la Iglesia Católica para que todos entendamos qué tenemos que creer los católicos acerca de este texto y de la figura del Santo Padre. Me pareció oportuno, importante, leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, lo que la Iglesia cree en el número 882. Dice: el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de todas las iglesias, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad. ¿Quién es entonces el Papa, el sucesor de San Pedro? Esa es nuestra fe. Es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad. El principio invisible de la unidad es Cristo, pero el visible es el Papa y sus sucesores, ¿no? Pedro y sus sucesores, es decir, el Papa. Y esto es el motivo por el cual nosotros amamos, queremos, seguimos y estamos unidos a la figura del Santo Padre, porque Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso los invito en este día a que le pidamos al Señor dos cosas. La primera es que nuestra fe en Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios vivo, comprometa nuestra vida, nos comprometa a tener cada día las actitudes de Cristo, lo que dice San Pablo: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Que podamos cada uno de nosotros decir: ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí, porque me esfuerzo cada día por tener las mismas actitudes de Cristo. Y lo segundo, pedirle al Señor que nos conceda la gracia de ser cada día más católicos, es decir, amar a la Iglesia, amar al Papa más allá de quien sea, creer en la Iglesia, creer en el Papa. Ave María Purísima, sin pecado concebida.